2 aviones y 16 horas más tarde llegamos a Singapur. Es una sensación extraña aquella cuando se llega a un nuevo continente por primera vez. Entre emoción, cansancio y dolor de espalda, no podíamos creer que habíamos cumplido una gran meta, nuestra primera vez en Asia. Bueno, estamos en el aeropuerto de Singapur y he comprado unas cosas para desayunar. Un croissant para ti. De Hagi Baguette, que no sé si es famoso, ¿no? No lo sé. Pero una pinta que flipas. Y mira lo que he comprado. Oh, Dios, que he encontrado. Caja sorpresa. Una tarta Rocher. Wow. Huele bien. Dios, latina. Eso es lo que necesito en mi vida ahora mismo. ¿Que si tenemos? Sí. A ver, abre, quiero ver las vistas. Estamos encerrados. Oh, interesante construcción. Joder, la cárcel de Singapur. Nuestro hotel se encontraba en la zona de Outram Park, que a pesar de ser un barrio muy residencial, se encontraba muy bien conectado. Al estar cerca de Chinatown, era demasiado auténtico. Sí. Ya acabamos de llegar a Singapur. Es la primera vez que llegamos a Asia y que tocamos suelo asiático. Bueno, exactamente el sudeste asiático. Y se trata de una de las ciudades más cosmopolitas, increíbles que he estado jamás, la verdad. Y es verdad que estamos demasiado cansados porque tenemos un jet lag y estuvimos 16 horas de vuelo para llegar hasta acá, pero nada más lo poco que hemos visto nos está encantando y creo que es demasiado único y tenemos muchas ganas de salir ya a ver el centro de la ciudad, así que acompáñanos.
Aquí es distinto, hay que dejar la derecha libre. Se puede ver como la arquitectura súper futurística, pero al mismo tiempo el respeto por la biodiversidad. Entonces tienen como expertos de jardinería y hacen unos jardines y unos parques increíbles, únicos en el mundo, que es lo que vamos a ver hoy, que es Gardens by the Bay, y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo. ¡Mira los nenúfares! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Míralos, míralos! ¡Son gigantes! Mira los peces abajo. Es que amo las plantas, entonces como ver plantas me emociona demasiado. Esta ciudad es solo plantas, literal. Es una máquina para hacer zumo de naranja. Dios, esta gente vive en el año 3000. A ver cuánto cuesta. 3 pavos. Pues 3 pavos. Unos 2 pavos en verdad, ¿no? O sea, 3 pavos de Singapur, que está al cambio como a 1,50 y algo. O sea, como... A euros. Bueno, Sí. sigue siendo más barato que en Europa. Es nuestro primer día en Asia y no puedo evitar sentirme impresionado por esta ciudad increíble. Las calles están impolutas y rebosantes de vida. Mientras paseamos por Gardens by the Bay, rodeados de naturaleza y estructuras que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, siento que estamos en un lugar único en el mundo, como si hubiéramos viajado en el tiempo hacia el futuro. Wih, ada banteng pula. Wih. Oh iya, bantengnya besar ya.
ट्रक पाइप से होती है Y así, este momento se convirtió en uno de los mejores de todo el viaje. Mientras la ciudad se oscurecía, Singapur nos regaló unas vistas increíbles. Con una sensación de asombro y nostalgia, no podía parar de pensar en lo especial que es vivir algo por primera vez. Aquí se supone que está el orquidiario el orquidiario más grande del mundo con la mayor variedad de plantas. ¿Qué dice? Dice, cuidado, por aquí cruzan nutrias, dejarles pasar, que pasan frecuentemente una familia de nutrias con cachorrillos o ¿cómo se llaman? ¿Cachorros de nutrias? Cachorros de nutrias, sí. Y dice que los observe desde una distancia. Pero nosotros Queremos ver una nutria. queremos ver una. Oigan, estamos en el Jardín Botánico. Yo no sabía que era patrimonio de la UNESCO, pero sí que lo es. Y la verdad, puedo ver por qué. Es espectacular, es lo más increíble que he visto. Y yo soy demasiado fan de las plantas. Hay de todo tipo, plantas tropicales, plantas que había visto alguna vez en mi vida y plantas que nunca había visto. Y ahora vamos a ir a la estrella de este sitio, que es el Jardín de Orquídeas. Y tiene una colección de orquídeas gigante. Hay de todo tipo, de todos los colores, de todos los tamaños. Así que, ay no, estoy muy emocionada. Vamos.
polla. Miran, la orquídea endémica de Cuba. Estas son las que tenemos en casa. Pero no han florecido. Es que en Cuba ahora Parece que tiene una cara. es invierno. Mira este. Es que todas las orquídeas aquí fueron como hechas en ese lugar. Sí, han mutado todas estas orquídeas y se llaman bajo nombres de personas como muy importantes alrededor del mundo. Así que hay algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, es de su excelencia el rey, no, presidente de Guyana, por ejemplo. Y es esta orquídea de aquí. Esta es la orquídea que nombraron bajo los nombres del duque y la duquesa de Cambridge, es decir, Kate y el príncipe William. Después de recorrer las primeras áreas del orquidiario, nos adentramos en rincones cada vez más sorprendentes. En este santuario de la naturaleza, cada flor parece contar su propia historia, en un ambiente mágico que nos invita a seguir descubriendo lo impresionante que puede llegar a ser la naturaleza. Oigan, este es el lugar más hermoso de todo el orquidiario. Es que nada más entrar, vean qué bella esta orquídea de aquí. Me encanta porque parece como los colores de un amanecer. Bueno, y vean esas de aquí que son todas amarillas, parecen como color de un canario. Es que de verdad no saben lo que me emocionan las plantas, es un nivel de emoción. Y lo peor de todo es que no se me da bien cuidarlas, pero apreciarlas sí. Es que son bellas todas de aquí, miren esto, parece las escaleras al paraíso. Es que el tamaño de esta orquídea y lo perfecta que está es increíble. Es que nunca había visto orquídeas tan increíbles, preciosas. Es como el paraíso de las orquídeas. Miren estas de aquí, o sea, es que no me puedo emocionar demasiado porque hay mucha gente, pero quiero llorar de verdad. O sea, ¿qué es esta preciosura de la vida? Es que hasta los pétalos brillan y son perfectos. No puedo explicarlo, es lo más bello que he visto en flor. Bueno, Jorge, cuéntanos qué te está pareciendo Singapur. Wow, la verdad es que viviría aquí, ¿eh? ¿Sí? Todo el año está entre los 25 y los 31 grados, más o menos, de media. La mínima se queda en eso, 24-25, y las máximas entre 30 y 31. Ahora estamos en el hemisferio sur y aquí es invierno, y aún así hace 30-31 grados ahora, sol. No quiero imaginarme cómo tiene que ser el verano aquí. A lo mejor demasiado caluroso. Quizás se quede más o menos igual. Es un sueño al final. Es lo que tiene vivir en el trópico. Hi sir, good evening. Indian food sir.
Justo este fin de semana en el que hemos venido es en el que están preparando toda la carrera de Singapur de Fórmula 1. Va a ser el fin de que viene, no vamos a poder verlo, pero como podéis ver, está todo listo para la carrera. A medida que vamos descubriendo Singapur, no podemos evitar imaginar cómo debe ser vivir aquí. Cada detalle parece meticulosamente planificado, donde lo natural y lo tecnológico conviven en perfecta armonía. ¿Por qué te has puesto tan guapo hoy?